el título, la recuperación de la industria. Raúl de la Torre, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? ¿De qué manera se recuperó la industria? Explicamos por qué se habla de que se recuperó. Cualquiera lee esto y dice, pero si ya veníamos en recuperación todo el año 2021. Sí, es cierto. Lo que pasa es que al principio del año había habido un pequeño bajón, entonces varios prendieron las luces de alarma y dijeron, bueno, ¿se paró la recuperación? No. Afortunadamente, abril vuelve a mostrar números favorables, se recuperó ese pequeño bajón que se dio en el mes de marzo, seguramente por razones estacionales o por algún sector en particular que tiró para abajo el indicador que mide el INDEC, y tenemos una recuperación en el mes del 5%. Si lo comparamos con abril del año pasado, más o menos estamos en el mismo nivel, 4,7%. Es decir, ya estamos, y te digo más, el dato del cuatrimestre, para tomar un periodo un poquito más largo, los 4 meses de este año, los primeros 4 meses, con los primeros 4 meses del año pasado, está dando un aumento del 4%, lo cual quiere decir, no estamos al ritmo del año pasado, que estábamos arriba del 10% en la industria, porque la industria, recordemos, creció más que la economía en general, uno de los sectores que traccionó para arriba el crecimiento de la actividad económica en general. Pero evidentemente seguimos con un buen ritmo de crecimiento, del 4, del 5%, estamos más o menos en esos niveles, y ya estamos muy cerquita de lo que fue el máximo nivel que marca este indicador, que fue en septiembre de 2017, es decir, justamente previo a la recesión macrista, que el 2018 y 2019 fueron años muy malos para la economía, fundamentalmente cuando el país prácticamente estaba para declararse en default y llegó ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que lo hundió del todo. Digamos, esta fue la situación. Esto se vivió en la industria, después va a marcar en la construcción también. Es decir, después de ese pico hubo una caída muy profunda. Estamos levantando de esa doble recesión, la macrista y la de la pandemia, y ya estamos casi en el mismo momento de la entrada en esas dos crisis. Es decir, recuperamos todo ese bajón. Si querés hablamos un poquito de sectores para ver los sectores que más para entender un poco este crecimiento. Hay algunos sectores que traccionan muy fuerte. Todo lo que tiene que ver con equipo de transporte que tiene que ver con industria del automóvil, vehículos automotores, y el resto de transporte también está creciendo mucho, a tasas inclusive que, como se había retrasado un poco, ahora estamos hablando del 25, 30, 40% de crecimiento contra el año pasado. Lo mismo prenda de vestir y calzado. Esto lo comentamos muy frecuentemente, el tema de cómo se recuperó la industria textil y la industria de confección en forma muy rápida. ¿Hay algún problema con los precios? Siempre también lo mencionamos cada vez que hablamos del tema de inflación, pero la verdad que todo este sector, inclusive calzado, tiene una recuperación muy fuerte. Y después el caucho y plástico, obviamente, porque está muy vinculado al tema de la industria automotriz, la de neumáticos, y lo que es maquinaria y equipo. Y este es un dato que para mí siempre es interesante porque tiene que ver con las inversiones en bienes de capital de la industria. Hay un buen ritmo de esto, de demanda de equipos nacionales, también de equipos importados. Ahí eso suele afectar el tema de las cifras de balanza comercial por la extrema o fuerte demanda de importación. Pero en general son datos muy favorables los que estamos teniendo en industria, afortunadamente. Bien, hasta aquí la industria. Rápidamente, construcción creció el 5,4%. Construcción. Es un buen dato, es un buen porcentaje de crecimiento. Sí, fíjate que estamos también muy parecido a la industria. El crecimiento muy similar, del muy 5%, similar. Pero si tomás el interanual, es decir, con respecto al principio del año pasado, todavía es mayor, el 8,8%. Bueno. Es decir, de los rubros no te voy a describir todo, pero te digo, lo que se ve claramente que tiene que ver con grandes obras, porque en insumos lo que más crece es hierro de acero, placas de yeso, asfalto, que asfalto obviamente tiene que ver con la obra pública, no con la privada, y lo que menos crece, o inclusive tuvo un descenso, es la demanda de ladrillos huecos. Esto tiene que ver con la obra chica, ¿viste? La ampliación en el fondo de casa, que ocurre ese tipo de cosas, digamos, ahí no se está viendo un crecimiento, pero lo otro tracciona muchísimo, todo lo que es obra, nuevas edificaciones y obra pública. También dos factores, tanto industria como construcción, que inciden directamente en el empleo. Entonces ahí me parece que son dos temas que hay que prestarle siempre muchísima atención. Sin dudas. Gracias, Raúl. En minutos seguimos. Dale.